se sepa que todos los puntos tienen la misma posibilidad de salir. En probabilidad, con las definiciones que vamos a usar para poder calcular la probabilidad de algún hecho, que se llama suceso, tienen que tener todos los elementos de mi espacio muestral la misma posibilidad de ocurrencia, la misma posibilidad de salir. Entonces, por eso acá se dicen dos dados distinguibles, o podría haber sido el tiro de un dado dos veces, pero yo lo puedo distinguir. Como son dos dados, vuelvo a repetir, pares ordenados. Los resultados van a ser en pares ordenados. ¿Cuál es el número que puede salir en el primer dado y el número que puede salir en el segundo dado? En el primer dado puede salir el 1 y en el segundo hasta el 6. Por eso están estos 6 pares ordenados. Después puede ocurrir que en el primer dado salga el 2 con los 6 resultados distintos del segundo dado. Puede salir en el primer dado el 3 con los 6 resultados del segundo dado. Y así hasta el 6 en el primer dado con los 6 resultados. Fíjense que tenemos 36 resultados distintos. ¿Cómo lo puedo calcular? Yo he tirado 2 dados. Entonces, ¿cuántos resultados posibles hay en el primer dado? 6. ¿Cuántos resultados posibles tengo del segundo dado? 6. Entonces, 6 por 6 tengo 36 resultados posibles. De esta manera saco la cantidad de elementos que puede tener el espacio muestral. Muchas veces yo no puedo expresar, y que lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, todos los elementos del espacio muestral. Pero yo quiero saber cuántos elementos tiene. No cuáles, porque no puedo saber todos, pero sí cuántos. Entonces, esta es la manera. Fíjense en este experimento. Es sacar 2 cartas en forma sucesiva de una baraja de 52 cartas sin reposición. Sin reposición significa que yo saco una carta, la miro y la dejo, no la vuelvo a poner en el mazo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo saqué las 52, la primera carta, ya me quedan 51. El mazo que estamos trabajando son las que hay tréboles, diamantes, corazones y pica. Y es del 1, tiene reina, rey, pero podemos decir del 1 al 13. En vez de decir reina y rey, vamos a decir del 1 al 13. Entonces, fíjense, yo saco 2 cartas. Si saco 2 cartas, ¿qué significa? Que es pares ordenados. Cada uno de los elementos de mi espacio muestral es un par ordenado. Fíjense los resultados posibles. Puede ser el 1 de trébol con el 2 de trébol, el 1 de trébol con el 3 de trébol, y así hasta el 13 de trébol. Después lo mismo, el 2 de trébol con todo, con el 1 de trébol, con el 3 hasta el 13 de trébol. Y así poder seguir el 3 de trébol con todas las otras posibilidades. Después lo mismo con diamante, lo mismo con pica. Y lo mismo con corazones. O sea que tengo un montón de resultados que no los voy a estar expresando. Con que exprese algunos de los resultados es suficiente para decir que mi espacio muestral es de esta forma. Pero ¿cuántos elementos tengo en todo este espacio muestral? Si hay 52 cartas, la primera posibilidad son 52. Pero como es sin reposición, quiere decir que cuando yo la saqué, no la volví a poner al mazo. Me quedan 51 posibilidades para la segunda carta. Entonces, la primera es 52, la segunda 51. ¿Cuántos elementos tiene este espacio muestral? 2.652. O sea que acá tendría que haber 2.652 posibilidades, elementos, que no lo vamos a estar expresando todo. ¿Entienden, chicos, cómo se obtiene el número de elementos del espacio muestral y cómo se expresan los elementos de un espacio muestral? ¿O hay alguna duda hasta de lo que yo voy hablando? No, profe, se entiende. Entonces, de acuerdo a estos ejemplos que hemos visto, el espacio muestral, ¿cómo puede ser? Discreto. Dentro del discreto puede ser finito
¿sí? Como es este, ¿m? O infinito. Cuando es infinito, chicos, que es muy grande, ¿está bien? Este sería como un infinito, no significa que tiene 3 millones de elementos. Infinito es que es muy grande. Y después puede ser continuo, como el que teníamos, el del tiempo. Pero siempre lo expresamos en forma conjuntiva. Una vez que yo ya sé lo que es un espacio muestral, la probabilidad se calcula para los sucesos o eventos. Sucesos o eventos, que son las dos palabras que van a ver en cualquier bibliografía, es un subconjunto del espacio muestral. Y es lo que yo busco. ¿Qué es lo que ocurre? La probabilidad de eso que a mí me interesa, yo a eso le llamo suceso o evento. Como el espacio muestral yo lo expreso en forma de conjunto, a los sucesos o eventos también. Por eso es que se expresan con letras mayúsculas como A, B, C, D. ¿Y qué sería, por ejemplo, un suceso o un evento? Si yo tengo el experimento que es el lanzamiento de un dado, donde el espacio muestral, es decir, todos los resultados posibles van del 1 al 6, ¿qué sería un suceso o evento? Por ejemplo, A, los números pares en el tiro de un dado. Entonces, ¿cuáles son los números pares en este tiro? El 2, el 4 y el 6. Esos son los elementos de este suceso, que es un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, B, le llamamos múltiplos de 2 en el tiro del dado. Si son múltiplos de 2 del tiro del dado, es el 2, 4 y 6. Entonces también estamos, que es un subconjunto de este espacio muestral. El suceso C es los impares mayores de 1 en el lanzamiento del dado. Entonces, ¿cuáles son los impares mayores de 1 en el lanzamiento del dado? 3 y 5. Este también es un subconjunto. Después nosotros, dentro de un ratito, vamos a buscar la probabilidad de estos sucesos. No se busca, ya vamos a ver a qué es igual la probabilidad de todos los elementos, de todo el espacio muestral. Profesora, Sí. usted, por ejemplo, en el ejercicio o por ejemplo, en el parcial, ustedes nos dan los sucesos y nosotros tenemos que ver la solución de ese suceso. No sé si se entiende. Sí, sí te entiendo. En el parcial, primero que va a ser un poquito más complicado, esta es la parte más sencilla, pero supongamos que te toca de esta parte casi al final, sí. ¿Cómo te lo vamos a dar? Todavía no nos hemos sentado a hacerlo con la profesora, pero más o menos es lo siguiente que hemos hablado. Te vamos a dar resultados. Yo te voy a dar el suceso, te voy a decir el experimento, el suceso, y te voy a decir cuál es el resultado, o en un verdadero o falso o en un múltiple opción. Entonces vos tendrás que, si es una múltiple opción, tendrás que marcar cuál es, ¿está bien? Y si es verdadero o falso y yo ya te he dado el resultado, ¿está bien? Me dirás si es verdadero o falso lo que hemos puesto. ¿Sí? Es así. Se da el experimento y el suceso. ¿Sí? ¿Qué son los sucesos o eventos elementales? Cada uno de los elementos del espacio muestral. ¿Sí? O sea que un evento o suceso elemental es el 1, en este caso, es el 2 solito, es el 3 solito, el 4 solito, el 5 o el 6. ¿Y por qué es importante tener en cuenta eso? Porque después vamos a ver, así como ustedes veían en el primer tema de estadística descriptiva, que todas las sumas de las frecuencias relativas de todos los elementos debía dar 1, ¿sí? La probabilidad de todos los elementos, ¿sí? de todos los elementos del espacio muestral, es decir, la probabilidad total del espacio muestral debe dar 1. Está totalmente asociado con lo que habíamos hecho en estadística descriptiva. Yo les he dicho que tanto el espacio muestral como los sucesos los trabajamos como conjuntos. Entonces, las operaciones que conocemos para conjuntos valen en la probabilidad. Es decir, que vale la unión, vale la intersección y vale el complemento. La unión de dos sucesos es la unión de dos conjuntos. Son todos los elementos de A y todos los elementos de B sin poner los elementos comunes. Se los escribe una sola vez. La intersección son los elementos comunes de ambos conjuntos. Y el complemento de un suceso
son todos los elementos del espacio muestral que no estén en A. Entonces, con estas gráficas ven la intersección, los elementos comunes. La unión, ¿sí? Son todos los elementos y los comunes se los escribe solo una vez. Y el complemento son todos los del espacio muestral menos los de A. Yo les he dicho que el suceso ustedes lo escriben como, el espacio muestral lo escriben como S. Muchas veces lo van a ver con esta letra en algunas notaciones, que es delta. ¿Sí? Es la letra griega delta. ¿Preguntas hasta acá? Si nosotros tenemos un experimento que es el lanzamiento de un dado, seguimos con el mismo. Tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son todos los resultados posibles de este experimento, entonces son todos los elementos del espacio muestral. Si se definen los sucesos A como los números pares en el tiro del dado, entonces los elementos van a ser de A, 2, 4 y 6. Los números mayores a 3 en el tiro del dado van a ser 4, 5 y 6. ¿Qué sería la unión? La unión va a ser 2, 4, 5 y 6. Fíjense que el 4 y el 6 se repiten dos veces, pero yo los escribo una sola vez. ¿Está bien? ¿Qué sería la intersección? Va a ser 4 y 6. Son los dos elementos comunes. ¿Y qué sería el complemento de A? Si A es 2, 4, 6, el complemento son todos los elementos del espacio muestral, pero que no están en A, o sea, el 1, 3 y 5. Entonces lo trabajamos como trabajamos siempre con conjuntos. Estos conceptos que vamos a ver ahora son muy importantes para determinados cálculos en la probabilidad. Se llaman sucesos o eventos mutuamente excluyentes cuando la intersección entre los dos conjuntos es cero, es vacía. ¿Sí? O sea, no hay elementos comunes, quiere decir que los dos conjuntos se llaman mutuamente excluyentes. Y decimos que dos sucesos son independientes. ¿Y cuándo son independientes? Cuando uno no influye en el otro. ¿Sí? El tiro de un dado, si yo tiro dos veces un dado, el tiro del primer dado no influye en el segundo. No influye en el segundo dado. ¿Sí? Cuando estos sucesos son independientes, matemáticamente se cumple que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Solo cuando yo sé o me han afirmado que los sucesos son independientes. Si no, esto jamás se cumple. Cuando hay dependencia, no se cumple. Solo cuando son independientes. Entonces ahora vamos a la definición clásica de probabilidad. La definición clásica de probabilidad, ¿qué es lo que me dice? Yo tengo un experimento, el experimento tiene un espacio muestral, es decir, todos los resultados posibles. Cada uno de esos elementos del espacio muestral tiene la misma posibilidad de ocurrir, la misma posibilidad de salir. Bajo esa circunstancia que todos tengan la misma posibilidad de salir, se define la probabilidad de un suceso como el número de resultados favorables, es decir, que ocurre ese suceso, sobre el número de resultados posibles, que son todos los números, los resultados del espacio muestral. Entonces veamos un ejemplo. Si el experimento es el lanzamiento de un dado, ya sabemos cuál es el espacio muestral, 1, 2, 3 hasta 6. Y sea el número par en el lanzamiento del dado. Determinar la probabilidad de que ocurra. ¿Qué sería el número par? Sería el 2, 4 o 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el número par del lanzamiento del dado? Número de resultados favorables, tengo el 2, 4 o 6. O sea que tengo 3 resultados favorables. Sobre el número de resultados posibles, ¿cuántos resultados o elementos tiene el espacio muestral? 6, porque son 6 resultados posibles. Entonces, la probabilidad de que ocurra un número par en el lanzamiento de un dado es
un medio, 0,5, 50% de posibilidades que yo al tirar el dado me salga un número par. ¿Está entendido o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora, vamos a la definición. Esta es la definición clásica, la que hemos visto. Ahora vamos a la definición axiomática. Yo tengo un experimento, tengo un espacio muestral asociado a ese experimento y tengo dos sucesos. El primer axioma que siempre se cumple es lo que yo les decía. La probabilidad de todo el espacio muestral, es decir, de la suma de todos los elementos que componen al espacio muestral es 1. Recuerden ustedes cuando sumaban las frecuencias relativas, yo les decía les debe dar 1. O capaz que por redondeo se acuerdan que podía darnos 1,0 y algo o 0,99, pero la suma total de todos los elementos 1. Ya en la frecuencia relativa ustedes estaban viendo el concepto de probabilidad. El segundo axioma me dice que la probabilidad de un suceso siempre, chicos, es un número entre 0 y 1. No hay una probabilidad del 1,5, del 3,8, del menos 2. La probabilidad está asociada al 0% o al 100%. Entre el 0 y el 100%, si yo ese número del 0, y algo, lo multiplico por 100 y lo expreso porcentualmente. O sea, que siempre la probabilidad es un número entre 0 y 1. El tercer axioma me dice que si son mutuamente excluyentes los dos sucesos A y B, ¿qué significaba mutuamente excluyentes que recién habíamos visto? Que su intersección es vacía. ¿Sí? La probabilidad de la unión de los dos sucesos es la suma de las probabilidades, es decir, probabilidad de A más la probabilidad de B. Estos son los tres axiomas que se cumplen o se cumplen. Y hay consecuencias de estos axiomas. Una es que la probabilidad del complemento, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el complemento eran todos los elementos del espacio muestral que no estaban en el suceso A? Entonces, la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad del suceso A. La probabilidad del vacío es 0. Por eso acá, si A intersectado B es vacío, la probabilidad de la intersección era 0. Y acá vamos a entender con una grafiquita, y vamos a entender el axioma 3 y la consecuencia 3 que tengo. Si tengo dos sucesos que no son mutuamente excluyentes. Que no sean mutuamente excluyentes significan que su intersección es distinta del vacío, es decir, que tienen elementos comunes. La probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la intersección. Y miren esta gráfica. La unión siempre se la tiene que escribir como la unión de dos eventos excluyentes, es decir, con intersección 0. Fíjense, yo tengo A unido a B. Acá les dice que ¿qué es la unión? Y lo vamos a ver porque es así. Es A solito, todo A, pero yo ya he puesto la intersección. Entonces solo le tengo que unir o juntar con lo que me queda de B. Por eso se marca esto. Es todo A unido sin esta intersección a B. Entonces cuando yo lo uno, yo directamente ¿qué haría? Todo esto junto. Si ustedes se fijan, yo tengo todo A y ya está la intersección y lo junto a todo B. ¿Cuántas veces pongo la intersección? 2 veces. Y en la unión yo les dije que los elementos en comunes va una sola vez. Al ponerlo 2 veces, lo tengo que restar 1 para que me quede una vez. Y lo mismo, algo similar pasa cuando tengo 3 sucesos. La probabilidad de 3 sucesos es la suma de las probabilidades de cada uno de estos sucesos menos las probabilidades de las intersecciones comunes más la común a los 3. Y vamos a ver por qué. Fíjense, yo tengo A. ¿Qué es lo que dice? Es todo A más todo B más todo C. Si alguien tiene una pregunta, interrumpa, no hay ningún problema. Cuando yo vamos por partes,
Yo acá he juntado A, he juntado B y he juntado C. Cuando yo junto A y B, como hay dos veces la intersección, A intersectado con B, yo la resto una. Pero al restarla una, ojo, estoy restando esta una vez también, la común a las tres. Ahora, entonces me va quedando, fíjense, me va a quedar esto, me va a quedar esto, pero ya ojo que la voy restando también una vez a esta. Cuando hago A con C, le saco la común porque la estaba sumando dos veces, pero cuando la saco, estoy sacando ya otra vez más esta, ya la voy sacando dos veces. Cuando hago C con B, saco la común, porque solo puede estar una vez, pero saco tres veces esta. Al sacarlo tres veces a esta ya no me queda. Por eso es que se la debe sumar. Entonces, por eso es que es la suma de las tres menos las intersecciones comunes y se le suma una vez la común a las tres. En general no vamos a trabajar con las tres. En general vamos a trabajar con dos, pero para que sepan la generalización. Otro concepto que necesitamos saber para poder calcular la probabilidad de un suceso es el principio de multiplicación, y ya lo hemos estado usando en parte. El principio de multiplicación me dice que cuando un suceso puede ocurrir de n formas distintas y de n maneras distintas, y así sucesivamente, puede ser n1, si ustedes ven definiciones en bibliografía van a ver de n1 por n2 por n3, etc. Pero vamos con esta, la más simple. Si un suceso puede ocurrir de n formas distintas y después de n formas distintas, quiere decir que ocurre de n por n formas. Yo extraigo dos cartas. ¿Sí? Recién lo vimos a un ejemplo. Entonces, ¿qué era? 52 veces la primera carta y como era sin reemplazo, 51 para la segunda carta. O sea que tengo M, que son 52 para la primera carta, 52 formas distintas por 51 formas distintas. Entonces, ese es el principio de multiplicación para que me ayude a calcular la probabilidad. Pero veamos, por ejemplo, que ya lo hemos usado. Si tenemos ejemplos del principio de multiplicación, fíjense. Dice, dos viajeros llegan a una ciudad en la que hay 3 hoteles. ¿De cuántas maneras puede hospedarse si cada uno debe estar en un hotel diferente? El primero tiene 3 hoteles para elegir. ¿Sí? Entonces, él puede escoger 3. El segundo ya no puede escoger el hotel que escogió el primero. Le quedan 2 posibilidades. Entonces, por eso el segundo tiene 2 posibilidades o 2 hoteles para elegir. Entonces, este suceso, ¿cuántas maneras tiene? 6, porque es 3 por 2. Si yo lanzo un dado 4 veces, ¿cuántos resultados puede tener? Piensen ustedes que cada tiro del dado yo tengo 6 resultados distintos. Entonces, por cada uno de los dados tengo 6 resultados. Este es un producto. Es 6 a la cuarta. O sea que tengo 1296 resultados. Y cada uno, ya que estamos en esto, de cada uno de los elementos, como son 4 dados, sería una cuaterna. Yo tendría que expresarlo entre paréntesis, 4 elementos separados por coma. Y eso cada uno sería un elemento del espacio muestral. Veamos ahora un ejemplo para calcular probabilidad. Fíjense, dice, una urna contiene 3 bolas rojas y 7 blancas. Esto es parecido a lo que ya tienen en el práctico. Se extraen 2 bolas al azar. Hallar la probabilidad que la primera sea roja, o sea que acá me determina cómo quiero yo que sea. La primera debe ser roja y la segunda blanca. Me dan un orden. Y esto de que les voy diciendo un orden es para un concepto que vamos a ver enseguida. O sea, acá hay un orden. Roja, blanca. Debo considerar el apartado A con reemplazamiento o con sustitución, es lo mismo, y el apartado B sin reemplazamiento o sin sustitución. Entonces yo tengo
3 bolas rojas y 7 blancas, o sea que tengo 10 bolas en total. Y se sacan 2. Acá vamos a utilizar el principio de multiplicación, porque hay una probabilidad para la primera bola por la probabilidad de la segunda bola. ¿Cómo sería la probabilidad para la primera bola si yo quiero que sea roja? ¿Cuántas rojas tengo? Tengo 3 rojas. O sea que resultados favorables acá sería 3. ¿Y cuántos posibles tengo? Son todas las bolas que hay en todo el espacio muestral, que son 10 bolas. ¿Está? Yo la miro a la bola y la vuelvo a meter en la urna, porque es con reemplazamiento. Entonces, para la probabilidad de la segunda, que es blanca, ¿cuántos resultados favorables tengo? ¿Cuántas blancas tengo? 7. ¿Y cuántos resultados posibles? La urna sigo teniendo 10, o sea que sería 7 sobre 10. Y eso es lo que vemos. Fíjense, la probabilidad de este suceso, que es que la primera sea roja y la segunda blanca, es un producto. Principio de multiplicación. ¿Por qué? Porque saco 2 bolas. Si hubiera sacado 3 bolas, acá habría habido otro factor, por otro factor. Entonces, el primer factor es la probabilidad de la primera bola. El segundo factor es la probabilidad de la segunda bola. Y es como habíamos visto. Recuerden, numerador son resultados favorables. Denominador posible. Como la primera era roja, tengo 3 posibilidades sobre los posibles, que son las 10 bolas que tengo. Como la bola la vuelvo a introducir, voy a seguir teniendo 10 bolas. Entonces, ¿cuántas blancas tengo? 7 sobre las 10 bolas. Y eso me da 21 sobre 100, o sea, 0,21. Quiere decir que la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda blanca es un 21% de que ocurra esto. Hay un 21% de probabilidad que ocurra este suceso. Vamos con el apartado B. ¿Cuál es la diferencia en esto de sin reemplazamiento? Que cuando yo saco la primera bola, la miro y la dejo. Ya no la vuelvo a colocar en la urna. Al no colocarla en la urna, en vez de quedarme 10 bolas, me quedan 9. Entonces, la probabilidad de la primera va a ser lo mismo. Tengo 3 rojas sobre 10 bolas que hay al comienzo. Pero ya me quedan 9 en la urna. Entonces van a ser 7 sobre 9. Eso es lo que va a modificarse en sin reemplazamiento o sin sustitución. El segundo factor. ¿Por qué? Porque ya hay una bola menos, por eso tengo 9 en el denominador. Y me queda que hay un 23% de posibilidades de que ocurra. ¿Entienden cómo calculan? Sí. Sí, profe. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo y nos vamos a dar cuenta que como estábamos calculándolo no lo podemos hacer. ¿Está bien? Por la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral. Fíjense, dice, la producción de ciertos componentes electrónicos de una empresa presenta en promedio un 2% de componentes defectuosos. Si de un lote de 200, o sea que yo, ¿qué voy a analizar? Los 200 componentes. Si de un lote de 200 componentes electrónicos se elige una muestra aleatoria de 5 componentes, calcular la probabilidad de que 2 de los 5 componentes electrónicos seleccionados sean defectuosos. O sea, yo saco 5 componentes. Son 200 que se analizan. De esos 200 yo voy a ir sacando una muestra de 5. De esos 5, yo quiero saber la posibilidad de que 2 sean defectuosos. Pero no me dice si el primero, el tercero o el quinto. Puede ser el primero, puede ser el segundo, puede ser el cuarto. Entonces veamos todos los resultados posibles a considerar en este experimento. Fíjense, D le llamamos a defectuoso, ND no defectuoso. Como son 5 componentes, fíjense, cada uno de los elementos del espacio muestral es una quíntupla. ¿Sí?
ordenada. ¿Qué significa? Que esta es la primera componente y esta es la quinta componente. Uno de los casos. Ahora, estos 200 componentes de alguna manera son distinguibles. Porque si no fueran distinguibles, yo no puedo decir que cada uno de estos elementos tiene la misma posibilidad de ocurrir. ¿Está bien? Entonces, como son distinguibles, va a haber como un defectuoso 1 hasta el 2% de los 200, que son 4, hasta un defectuoso 4. ¿Sí? Aunque lo llamemos de forma genérica. Entonces, fíjense, hay un montón de posibilidades. Unas cuantas escribí acá. Y hay muchas más. Entonces, ¿cómo calculo? ¿Cómo hago los resultados posibles? No sé. Para esto, cuando a mí no me importa el orden en que salga, porque ahí me dice 2 que sean defectuosas, no me dice en qué orden, si la primera o la tercera. ¿Sí? Cuando es sin sustitución, lo que usamos es combinaciones. Ustedes tal vez lo han visto ese concepto, entonces les refresco. Las combinaciones de n tomadas de a n y que se lo calcula como m factorial sobre n factorial por m menos n factorial. ¿Cuándo vamos a usar eso? Cuando a mí no me interese el orden en que me están pidiendo la probabilidad y cuando es sin sustitución. Entonces, volvamos al ejemplo. Me dice, yo saco 200 componentes, ¿está claro? Y me dice que un 2% son defectuosos. Si son 200 componentes, ¿cuántos componentes van a ser defectuosos si es un 2%? Un 1% serían 2, un 2% son 4. Por eso es que digo que de estos 200 hay 4 componentes que son defectuosos y 196 que no son defectuosos. A mí me piden la probabilidad del suceso que 2 componentes, no sé cuál, de esos 5 que yo extraigo, sean defectuosos. Entonces, ¿cómo? No me interesa el orden, me piden 2 componentes de los 5 y no me dicen que yo lo miro el componente y lo vuelvo a meter, sino que lo miro y se sacan, o sea, se sacan 5 componentes, todas juntas o uno por uno, pero sin volverlo a poner en la muestra, o sea que es sin reemplazo. Entonces puedo usar el concepto de combinatoria. Siempre es resultados favorables sobre resultados posibles. Como a mí me piden la probabilidad de A, que son 2 componentes que sean defectuosos, ¿cuántos defectuosos tengo en total? Tengo 4. Entonces son las combinaciones de 4 defectuosos que tengo tomadas de a 2, que es lo que yo quiero. Son 5 elementos del total. ¿Cuántos no defectos? Si hay 2 defectuosos, tiene que haber 3 no defectuosos. Entonces, yo tengo en total 196 no defectuosos, tomados de a 3. Siempre en el numerador, chicos, fíjense, a la parte de abajo es 2 más 3, 5. Yo saco 5 componentes. Si hubiera sacado 6 componentes, la suma de estos 2 de acá abajo me tiene que dar 6. Entonces ahí sé que no estoy metiendo la pata. Esos son los resultados favorables, o sea que 2 van a ser defectuosos y 3 no defectuosos. Sobre los resultados posibles, ¿cuántos componentes tengo? 200. ¿Cuántos saco? 5. Entonces los resuelvo y me sale que la probabilidad de que haya 2 componentes que sean defectuosos es súper chiquita, es de un 2,9, casi un 3%. ¿Hay dudas, chicos, o no? Y profe, Sí. mi duda es dónde sacó el 4 porque justo se me cortó el internet. Bien. Fíjate que a vos te dice que hay un 2% de componentes defectuosos. Tu lote son 200. El 1% de 200 es 2. El 2% son 4. De calcular el 2% de 200. Entonces son 4 componentes con defecto. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hasta acá llega la clase de hoy, porque es la primera parte que van a hacer el TP3 mañana.
Así que con esto es lo que van a ver usando combinaciones y sin combinaciones van a usar y distintas posibilidades. De cualquier manera, antes, el próximo miércoles, si han quedado con dudas del práctico, me consultan y antes de comenzar con la otra teoría, sacamos las dudas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o no? No, profe. No, profe. Bien. Entonces nos vemos directamente el miércoles de la semana que viene, chicos. ¿Sí? ¿Mm? Profe, Es larga la parte esta de probabilidad. Sí, ¿qué me preguntabas? ¿ponemos la asistencia en el aula? Sí, tienen que poner la asistencia ahora. ¿Sí? ¿Mm? Acuérdense que hasta las 4:15 tienen para ponerse la asistencia. ¿Sí? Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hasta luego, profe. Bueno, sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Sí, ¿qué bueno, dudas tenés? yo también. Sí. Yo tengo una pregunta con respecto al trabajo práctico Sí. con el enunciado del 4B. ¿De cuál práctico? ¿Del 1 o del 2? Nos dice del ¿Ah? TP2, Del del 2, TP2. 4B. El TP2, 4B. No, espera un segundito, que estoy buscándolo yo. 4B. Sí. Sí. Creo que ese es el que me pide que supuestamente el último